Bien, vamos a continuar entonces. Habíamos quedado en cómo se representaban de distintas maneras los números enteros. Habíamos visto el formato de exceso 2 a la n-1, el último, que es este que tenemos ahora acá en pantalla. Y lo que nos tocaría ahora es meternos con ver cómo se pueden representar números reales. Dentro de lo que es la electrónica digital o cómo se lo suele representar. Entonces, vamos a arrancar. Representación entonces de números reales. Bien. Bueno, antes de arrancar viendo cuál es el método que se usa, vamos a hacer una cierta breve, me gustaría hacer una cierta breve recapitulación de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, como para entender de alguna manera un poco más objetiva los pros y las contras o las situaciones que se presentan al digitalizar distintos tipos de valores numéricos. Por eso vamos a hacer una breve recapitulación. Nosotros habíamos empezado viendo cómo codificar números naturales. ¿Sí? El conjunto de números naturales, si uno lo piensa, no tiene negativos, o sea, arrancan del 0. Y después lo que podemos ver es que de alguna manera yo tengo valores. Valores únicos, enteros, ¿sí? Tenemos el 1, el 2, el 3. Acá en el medio, en estos espacios, no hay nada. O sea, no... nada. ¿Qué quiero decir con que no hay nada? En los números naturales existe un concepto que es el concepto del siguiente y el anterior, ¿sí? O sea, podríamos decir que existe el siguiente y el anterior. Bien, o sea, entre dos números contiguos no hay ninguno. Vamos a ponerlo por acá. Entre dos números contiguos no hay ninguno. Bien, entonces, como decíamos, arrancan por el 0. Esto desde el punto de vista matemático estamos hablando. No hay menores a 0. Bien, son infinitos hacia los positivos. Vamos a ponerle acá. O sea, matemáticamente hablando, no terminan nunca. Siempre hay uno de una unidad más que el que pensemos. ¿Sí? Son infinitos. Acá. Son infinitos hacia los positivos. Hacia los positivos. Bien. Cuando nosotros trabajamos y digitalizamos números naturales, por lo que vimos, cualquier sistema de digitalización de números naturales hace que yo pueda representar desde el 0, marco acá, desde el 0, inclusive, por eso le pongo un corchete, hasta algún valor que dependerá de la cantidad de bits que yo use, todos los valores
naturales que están entre esos dos valores extremos, ¿sí?, de ese intervalo. O sea, esto es lo que llamamos rango nosotros. El rango son todos los valores que van desde el 0 hasta un valor máximo ¿cómo es? Que lo define la cantidad de bits del formato que estemos usando. O sea que si yo quiero poner por acá, vamos a poner los rangos de representación comienzan en 0 para cualquier sistema que usemos. Los rangos de representación comienzan en 0. Bien, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el tema de rangos que estamos marcando ahí. Bien, ¿qué es lo que vemos ahora? Que si yo armo un rango de estas características y de acuerdo a lo que habíamos puesto más arriba, que existe el siguiente y el anterior, o sea, que entre dos contiguos no hay ninguno, y el rango abarca todo un pedazo de conjunto numérico, entonces uniendo un poco todo eso y que es infinito hacia los positivos, lo que sí vamos a poder decir es que si se discretizan, vamos a llamarlo, ¿qué es discretizar? Ahora lo ponemos. Se generan rangos de representación continuos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de continuos? Quiere decir que es sin huecos. ¿Está bien? Dentro del rango no hay ningún valor numérico que no esté representado. ¿Sí? O sea, desde el 0 hasta un valor máximo, decíamos, vamos a bajar un poquito. Bueno, esto, decíamos, esto lo estamos de alguna manera sacando de acá, de acá y de acá. ¿Está bien? Sacamos esta conclusión que estamos poniendo acá. Entonces decíamos, desde 0 hasta un valor máximo que dependerá de la cantidad de bits que use de formato. Que dependerá que use como formato. Bien. Que era discretizar, les había dicho. Vamos a sacar por acá. Que era discretizar y podríamos decir que cuando yo digo que discretizo algo es porque represento algo con un conjunto de elementos finitos, o sea, lo contrario de infinito. Un conjunto de elementos que yo tiene una cantidad establecida. ¿Sí? O sea, se representan, discretizar quiere decir que se representan, vamos a poner por acá, se representan con un conjunto de elementos finitos. Con un conjunto de elementos finitos. ¿Sí? O sea, no son infinitos la cantidad de elementos que se usan para representar este tipo de
de valor numérico cuando lo digitalizo. Bien, ¿qué vimos de esto? De esto vimos algunos sistemas de representación de naturales. Vamos a poner por acá, sistemas de representación de naturales. ¿Sí? O sea, de acá vamos a decir que vimos distintos sistemas de representación de naturales. El más básico que vimos era el binario natural. ¿Está bien? Recordemos que el binario natural era ese en el cual para nosotros el número estaba representado por su combinación en binario, directamente escrito con valores digitales electrónicos, ¿sí? Con valores de alto o bajo. Bien, otro sistema que vimos es el sistema BCD. El sistema BCD habíamos visto que era aquel que lo que hacía era usar 4 bits, combinaciones de 4 bits para codificar individualmente cada uno de los 10 dígitos del sistema decimal. Dentro de este tipo de sistemas BCD existían de dos tipos a su vez, ponderados. ¿Cuáles eran los ponderados? Eran aquellos donde esos 4 bits tenían pesos. Cada una de las posiciones de esos 4 bits tenían pesos y el valor decimal que representaba cada combinación se obtenía como suma de los pesos de las posiciones que estaban en uno, ¿sí? Los códigos BCD que no operan así por pesos, o sea que no son ponderados, pueden tener cualquier regla arbitraria para asignar las combinaciones y se los denomina libres. Dentro de esos ponderados nosotros vimos, si no me equivoco, vimos 3. Vimos, en realidad hay tantos como se me puedan ocurrir, pero vimos 3 que son de bastante uso. El que se llama BCD natural, o BCD 8421, que era el peso natural de cada posición de bit de esos 4 bits, el peso natural binario, digamos. El BCD de Aitken, que también se lo conoce por su peso 2421, donde veíamos que no quedaban respecto del BCD natural ningún tipo de combinación binaria de 4 bits que no representara algún valor de dígito decimal, por eso había dígitos decimales que tenían doble representación. Y después por último vimos un BCD que se llamaba exceso 3. ¿Sí? XS3. Está, que lo que hacía era correr las representaciones binarias naturales en 3 hacia arriba, o sea, esto lo que hacía era lograr que nuestro código sea autocomplementado. Acuérdense que agarrábamos los códigos por la mitad, mirábamos para arriba y para abajo, y así como íbamos para arriba y para abajo, los pares que íbamos obteniendo eran todos los bits negados respecto del par que estaba del otro lado y que les correspondía. Bien, después, ¿qué otros sistemas de codificación de naturales vimos? Vimos un sistema que se usa mucho, que es el código Gray. Y vimos otro sistema, el código Gray era un código reflejado, ¿sí? Y vimos otro que era un código generado por corrimiento, que era el código de Johnson. Esto es lo que me viene a la cabeza, vimos como formas de codificar números naturales. Bien, vamos a una nueva página y hacemos un recuento de lo que vimos
y de características matemáticas del conjunto de los enteros, que fue el que vimos hasta el video anterior. Bien, entonces después para codificar enteros, ¿qué vimos y qué podemos decir de los enteros? De los enteros lo que podemos decir es que si los vamos a representar a través de los puntos de una recta, también es una recta no densa, podríamos decir. Ya no es una semirrecta, en realidad es una recta. En el caso de los naturales era una semirrecta porque arrancaba de cero, tenía punto de inicio. Se puede representar con valores que los podemos ubicar ya dentro de una recta porque son valores que van desde el menos infinito hasta el más infinito. Dentro de estos valores, uno de los que está obviamente es el 0, y a partir de ahí, lo mismo que en los naturales, no es un conjunto denso porque yo tengo saltos, ¿sí? O sea, hay un montón de puntos de la recta que no me van a representar ningún valor, y va a haber puntos que me van a representar a los valores que son enteros redondos, que no tienen parte fraccionaria. Positivos y negativos, esto es lo que se agrega en los enteros. Bien, pero acá seguimos en la misma. Acá, entre medio de un valor y otro, sigue sin haber nada. O sea que si ahí sigue sin haber nada, seguimos con lo mismo que dijimos antes. Para los naturales también se cumple para los enteros. Existe el siguiente y el anterior. Bien, o sea que entre dos números contiguos no hay ninguno. ¿Está? Bien, entonces, pues como habíamos dicho, son infinitos hacia los negativos. Y son infinitos hacia los positivos. Bien, y teniendo en cuenta todo esto, cuando yo los quería representar digitalmente, obviamente que yo los voy a representar a través de conjuntos de valores finitos, por lo tanto lo que voy a poder representar no son todos los enteros, sino un conjunto de enteros que van a estar comprendidos también dentro de un determinado rango. Dentro de un determinado rango que va a tener un valor de inicio, que ya no va a ser el 0, y un valor de final o de máximo de ese rango, que tampoco es el 0, ¿sí? Y es un rango que todos los valores que están dentro o entre esos dos valores límites, máximo y mínimo, todos los valores que están adentro de ese rango son representables, ¿sí? La amplitud del rango queda establecida, volvemos a lo mismo, por la cantidad de bits del formato que yo utilicé. O sea, que vamos a ponerlo por acá, los rangos de representación tienen un valor mínimo que habitualmente es negativo,
porque digo que está centrado alrededor del 0 el rango habitualmente, así que el valor mínimo suele ser un número negativo. ¿Sí? Y un valor máximo que por ende, como está centrado alrededor del 0, suele ser un número positivo máximo que se puede representar. Esto es, teniendo en cuenta estos tres aspectos matemáticos y este cuarto aspecto matemático que tenemos acá arriba, teniendo en cuenta esos cuatro aspectos matemáticos, es lo primero que podemos decir acerca de cuándo nosotros vamos a representar números enteros. Bien, y a partir de acá, al digitalizar, ¿qué podemos decir? Que si se discretizan, o sea, si se representan con una cantidad finita de valores, que es lo que ocurre cuando los digitalizamos, se generan rangos de representación continuos. Ok, o sea, sin huecos. O sea, todos los valores que están entre los dos extremos del rango son representables. No hay ningún valor ahí adentro del rango que no sea representable cuando los digitalizamos. Si fuera del rango, si el valor es menor al límite inferior o mayor al límite superior del rango, el valor no es representable. ¿Sí? O sea, existe matemáticamente, pero nosotros tendríamos que cambiar el formato para poder llegar a representar ese valor mayor o menor a los límites del rango. Bien, o sea que bueno, sin huecos decíamos que aparte suelen estar de alguna manera medianamente centrados al 0, ¿sí? Poner medianamente centrados alrededor del 0. Está bien. Y la amplitud del rango, ¿de qué va a depender? Va a depender de la cantidad de bits del formato, así que como estamos hablando de los rangos alrededor del 0, vamos a poner y cuya amplitud del rango dependerá de la cantidad de bits del formato. ¿Está bien? De la cantidad de bits del formato que se use. Bien, bueno, eso con respecto a características matemáticas, digamos, del conjunto de los números enteros en términos generales, y cómo esas características matemáticas, de alguna manera, se las ve reflejadas para bien y para mal en lo que sería la digitalización. Ahora, todo esto dio lugar a que nosotros veamos también distintos sistemas de representación de enteros. Vamos a poner acá, así los enumeramos. Sistemas de representación de enteros.
¿Está bien? Bien, ¿qué vimos? La más sencilla, la más básica, era dejar el bit de mayor peso para indicar signo, 0 si era positivo, 1 si era negativo, y el resto de los bits poner el valor absoluto del número que se está representando. Eso se lo llamaba binario con bit de signo. ¿Sí? Que fue el gran problema cuando aparecieron los enteros, que tenía que de alguna manera digitalizar el signo. Bien, después, otra forma que vimos, otro sistema fue el de complemento al módulo. También llamado complemento a la base. Y cuando la base es 2, es complemento a 2, que se lo suele conocer. ¿De qué consistía esto? Los positivos se representaban con su expresión binaria directa y los negativos se los representaba con el complemento al módulo de su valor absoluto. ¿Está bien? Y eso naturalmente hacía que el bit de mayor peso me quedara en 0 si el número era positivo y en 1 si era negativo. Los positivos eran de lectura directa y los negativos los tenía que descomplementar para conocer su valor absoluto. Otro sistema que vimos fue complemento al módulo menos 1. O también a la base menos 1. O si la base es 2, a 1. Este era como el anterior, solo que en lugar de representar a los negativos con el complemento del módulo, los representábamos con el complemento a 1 menos que el módulo. Pero seguía ocurriendo lo mismo que con el anterior, los negativos me quedaban con un 1 naturalmente en el bit de mayor peso, los positivos con un 0, si tenía un positivo era de lectura directa y si tenía un negativo lo tenía que descomplementar. Bien, y por último, el ultimito que vimos al final del tramo anterior de esta clase fue el sistema de exceso 2 a la n-1, en el cual cada número queda representado por su expresión binaria de sumarle a ese número un exceso que era igual a 2 elevado a la cantidad de bits del formato menos 1, que era un 1 seguido de tantos ceros como el formato menos un bit. Bien, bueno, eso es lo que podemos decir respecto de los sistemas de representación numérica que vimos, tanto para naturales como para enteros hasta ahora. Cuando teníamos los naturales no había tanto drama, eran distintas formas de armar combinaciones que representaran esos números. Cuando aparecieron los enteros, el problema que se añadió fue ver cómo manejábamos el tema del signo, porque el signo nada, es un símbolo que cuando yo lo voy a digitalizar dentro de un circuito electrónico, ese signo algo tiene que verse reflejado en una combinación binaria, porque yo no tengo un cable que diga más y otro cable que valga menos. ¿Sí? Estamos hablando siempre de representar datos. Y ahora vamos entonces a lo que sí nos interesa en esta nueva etapa, que es analizar un poquito, antes de ir al sistema en realidad que se usa para representar números reales, analizar un poquito también la situación matemática de los reales, como lo hicimos recién con los naturales y los enteros, para poder visualizar un poquito qué dificultades se nos agregan ahora. Básicamente la dificultad de representación que se nos va a agregar ahora, primero es que va a haber una coma, ¿no? Y cómo marco yo la coma. Yo en mi sistema electrónico tengo un conjunto de cables que tienen valores altos o bajos de energía, y eso, de acuerdo a la lógica positiva o negativa que use, me van a estar simbolizando un 0 o un 1,
y el conjunto de cables me van a estar simbolizando una expresión de una representación de algún valor numérico de acuerdo a algún sistema como los que vimos. Entonces ahí yo no tengo una coma fija, no sé dónde está, dónde puede haber una coma, cómo representarla. Bueno, ese es el gran problema que aparece cuando yo digo quiero representar reales. Vamos a analizar un poquito la situación en sí del conjunto de los números reales desde el punto de vista matemático. Entonces, cuando yo digo que tengo números reales, ¿sí? Se los suele representar o se los suele indicar como una R con esos dos palitos en la parte recta de la R. Cuando yo tengo los números reales, lo que tengo es un conjunto denso, ¿sí? Que por eso lo puedo representar con una recta continua, un conjunto denso donde dentro de ese conjunto estará el 0 y después habrá otros valores notables, ¿sí? Pero acá aparece otra novedad que en realidad es más particular todavía para ver cómo se representa con un conjunto finito de valores, que es el tema de que entre dos valores cualquiera notables, ¿sí? Fíjense que yo por eso no puse 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, sino que entre dos valores cualquiera notables, yo ahí que tengo, yo ahí tengo que existen infinitos valores. Y esta es la verdadera dificultad que aparece más allá de la coma cuando voy a trabajar con números reales. Que yo use la cantidad de bits que use, voy a tener una cantidad de combinaciones determinada que voy a poder generar. ¿Cómo hago con eso para representar un conjunto numérico que ya no solamente es infinito hacia los negativos e infinito hacia los positivos, sino que es infinito entre dos valores, como lo estamos marcando ahí? ¿Sí? O sea, acá, para ser todavía más claros, desaparecen conceptos como siguiente o anterior, ¿sí? O sea, entre dos valores cualquiera a infinitos. Ya, ¿esto qué es lo que nos está dejando ver? ¿Sí? Que yo no voy a poder representar, de repente de acuerdo al formato que elija, el sistema que elige para representar, se me genera algún tipo de rango con valor mínimo y un valor máximo. A diferencia de lo que pasaba con los naturales y los enteros, yo ya no voy a poder representar todos los valores que quedan dentro del rango. Va a haber valores dentro del rango que no voy a poder representar. De hecho, la mayoría. Va a haber infinitos valores dentro del rango que no voy a poder representar, ¿sí? O sea, cuando hablo de rango, supongamos que mi rango va a arrancar de un valor determinado, qué sé yo, de este valor de acá, ¿sí? Hasta otro valor determinado, este valor de acá. Bueno, lo que yo voy a poder representar de este rango no son los infinitos, todos los valores que quedan adentro, porque son infinitos. En los naturales y en los enteros, cuando yo marcaba un máximo y un mínimo del rango, la cantidad de números que quedaban dentro del rango para representar eran finitas. Era una cantidad finita de números, yo los podía contar, ¿sí? Era una cantidad conocida de números distinta de infinito. En este caso no. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener dentro de mi rango? Voy a tener números que voy a poder representar y el resto no. Números que voy a poder representar dentro de ese rango, pero el resto no. Solamente números puntuales. Entre cada par de números que voy a poder representar de mi rango va a haber infinitos números que no voy a poder representar
con mi digitalización, ¿sí? Entonces tengo infinitos valores hacia adentro del rango que no voy a poder representar y infinitos hacia afuera. ¿Por qué? Porque dijimos que son infinitos hacia los positivos, los reales, y son infinitos hacia los negativos. Bien, entonces, teniendo en claro estas cuatro cosas, ¿qué pasa cuando yo voy a representar? Cuando yo voy a digitalizar. Vamos a ir haciendo acá un resumen de consecuencias de esta situación matemática versus la situación tecnológica de la digitalización electrónica, ¿sí? Lo primero que puedo decir es que los rangos de representación al discretizarlos está bien, o sea, al representarlos con un conjunto finito de valores, tienen, por un lado, un valor mínimo. Que vamos a ver suele ser un valor negativo, o sea, menor a 0. Un valor máximo, que suele ser un valor mayor a 0, o sea, positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay valores menores a un valor límite negativo que yo no voy a poder representar. Y todos los valores mayores a un valor límite positivo no los voy a poder representar. ¿Está bien? Ni menores a un valor límite negativo ni mayores a un valor límite positivo los voy a poder representar por este tema de que son infinitos hacia los negativos y que son infinitos hacia los positivos. ¿Está? Estoy hablando del rango. Bien, y ahora hay que ver cómo influye esto, de que sean infinitos entre dos valores. Eso, ¿cómo va a influir? Que voy a tener en el rango, lo que voy a tener son valores que podríamos, vamos a bajar un poquito, valores, vamos a llamarlo así, discontinuos, ¿sí? Dentro del rango, o sea, atomizados, si lo quieren ver de otra manera. O sea, separados, dispersos dentro del rango, los valores que puedo representar entre valores infinitos que no puedo representar, con huecos, entonces, de infinitos valores, vamos a poner, de infinitos sin representación. Bien, hacia el interior vamos a poner. Esto ocurre hacia el interior del rango. Bien, o sea,
Cuando nos pongamos con el sistema que vamos a ver de representación de reales a representar reales, sabemos que no podemos representar ni los infinitos reales hacia arriba que existen, ni los infinitos reales hacia abajo, ni los infinitos reales que hay entre dos reales representables conocidos dentro del rango de representación. Va a estar lleno de huecos por todos lados, va a estar repleto de valores que no se pueden representar. Usemos el sistema que usemos, porque nosotros no podemos usar infinitos bits para poder representar valores. Por lo tanto, siempre la cantidad finita versus la infinita va a hacer que queden infinitos valores sin representación. Esto ocurría con los naturales, pero ocurría hacia los positivos, ocurría con los enteros, pero ocurría solo de los límites exteriores del rango hacia los positivos y hacia los negativos, pero ahora va a ocurrir dentro del rango, ¿sí? Vamos a analizar un poquito más, a ver si nos podemos dar cuenta antes de ver qué sistemas se usan, analizando desde el punto de vista matemático a los reales, ir sacando conclusiones de qué valores podemos prever que vamos a poder de alguna manera digitalizar y qué valores no van a tener representación ya de movida, use el sistema que use, ¿sí? Así que vamos a tirar una flecha desde acá en este mapa conceptual que estoy intentando armarles para que les ayude a entender la situación a la que nos enfrentamos, ¿sí? Vamos a sacar una flecha para acá y vamos a hacer un análisis un poquito más profundo, ¿sí? ¿Qué son los reales? Los reales podemos decir que es una suma entre dos conjuntos, ¿sí? O sea, ustedes sabrán que dentro de los reales hay números que yo puedo obtener como división entre dos enteros y otros que no. A unos se los llama racionales y a los otros se los llama irracionales. Yo sumo esos dos conjuntos de números que tienen parte fraccionaria o pueden tener parte fraccionaria y me da este conjunto llamado de números reales. O sea, el conjunto de los reales es una suma de dos conjuntos. ¿Está bien? Estos dos conjuntos, que quede claro, hablábamos de rangos acá arriba, ¿sí? Están dentro de cualquier rango. O sea, yo voy a tener, establezca el rango que establezca para trabajar, adentro de ese rango voy a tener tanto números racionales como irracionales. O sea, vamos a poner por acá, están dentro de cualquier rango. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, esto respecto de los rangos, de alguna manera están mezclados. No es que tengo todo un conjunto de números racionales juntos y después viene todo el conjunto de números irracionales juntos. No, siempre entre dos racionales tengo un irracional y entre dos irracionales tengo al menos un racional. Están bien mezclados, es imposible separarlos. ¿Está? Entonces, vamos a formalizar por un lado por acá. Decíamos que están los racionales, ¿sí? ¿Cuáles eran los racionales? Son esos que se obtienen como división de dos enteros. Vamos a poner como división entre dos enteros. ¿Qué es lo que ocurre con estos valores cuando yo divido entre dos enteros? Me voy a encontrar con valores que me pueden dar enteros de resultado de esa división, o me puedo encontrar con valores que tienen parte fraccionaria. Yo puedo decir que entonces esto me va a dar a mí que si son enteros tienen una parte fraccionaria que se hace cero, es toda cero, ¿sí?
Y si no se hace, si tiene una parte fraccionaria, porque no me da un entero esa división, esa parte fraccionaria en algún momento se va a hacer periódica, ya sea con periodo cero, por ejemplo 2,75, o con periodo distinto de cero, por ejemplo 2,75555555 infinitos 5. Por lo tanto, todos los racionales tienen una parte fraccionaria periódica. Eso es lo que, o sea, la parte que está detrás de la coma siempre es periódica. A veces ese periodo es cero y uno entonces habla, no ve el periodo, pero hay un periodo y es cero, y a veces ese periodo puede ser de 1 a un montón de dígitos, a infinitos dígitos que se empiecen a repetir después de determinada serie de valores. ¿Está bien? Entonces, si hay algo que tienen de característico los racionales es que al hacer esa división entre dos enteros, siempre vamos a encontrar que me va a dar un número cuya parte fraccionaria es periódica, con periodo cero o con periodo distinto de cero, pero periódica. ¿Tá? Vamos a poner por acá su parte fraccionaria se hace periódica. ¿Por qué? Porque justamente hablábamos de los irracionales, que son los que no puedo obtener, vamos a ponerlo por acá abajo, los que no puedo obtener como división entre dos enteros, y lo que tienen de característico es justamente que los irracionales, ¿sí? De ahí el nombre, no los puedo obtener como una ración, como una división entre dos enteros, para que se den una idea, valores notables de irracionales conocidos con nombre propio es el valor de pi, el valor de e, la base de los logaritmos neperianos, el número áureo o phi, los resultados de cualquier raíz, cuadrada, cúbica, lo que sea, ¿sí? Esos son números, me dan muchas veces números irracionales, las raíces. Bien, estos, ¿qué es lo que decíamos? No se pueden, vamos a anotarlo por acá, no se pueden obtener como división entre dos enteros. Como ración, como división entre dos enteros. ¿Qué tienen de característico? Que también los diferencia de los enteros. Entonces decíamos, su parte fraccionaria nunca se hace periódica. Su parte fraccionaria, o sea la que está detrás de la coma, nunca se hace periódica. O sea, detrás de un determinado dígito, yendo de la coma para el lado fraccionario, siempre me va a aparecer otro dígito que no guarda ningún tipo de repetición, él solo o en series de dígitos con los dígitos que ya estuvieron colocados entre él y la coma. ¿Está bien? Y a tener en cuenta, son infinitos, ¿eh? O sea, los dígitos detrás de la coma son infinitos porque nunca se hace periódico. ¿Está bien? Bien. ¿Qué tenemos? Volviendo a los racionales. Acá ya diferenciamos característica básica de los racionales versus las características básicas de los irracionales. Volvemos a los racionales porque podemos poner un poco más la lupa sobre los racionales. Si ponemos un poco más la lupa sobre los racionales, decimos que siempre tienen
algún tipo de periodo, ¿sí? Ya sea siempre todo cero y eso sería un número redondo, totalmente entero, o periodos distintos de cero. Entonces podemos decir que de acá tenemos aquellos cuyo periodo es igual a cero, vamos a poner, o lo que también podemos encontrarnos es que obtenemos periodos distintos a cero. O sea que ¿cuántos dígitos tenemos detrás de la coma distintos de cero? Infinitos, son infinitos dígitos también los que tenemos por acá. O sea, acá ya podemos ir viendo dos que no se van a poder representar. Vamos a poner así, no se pueden representar. Ni los irracionales en su totalidad se van a poder representar porque tienen infinitos dígitos detrás de la coma y no hay forma de representar infinitos dígitos detrás de una coma con una cantidad finita de combinaciones de bits. ¿Está bien? Y tampoco se van a poder representar, o sea, los irracionales ninguno se va a poder representar digitalmente. Y de los racionales, aquellos que tienen periodos distintos de cero, tampoco se van a poder representar porque estoy en la misma. Por más que sea periódico, esos dígitos son infinitos y no puedo representarlos con una cantidad finita de bits. ¿Está bien? Así que ahí ya eliminamos un conjunto muy grande de números. ¿Quiénes podrían todavía seguir representándose de alguna manera? Aquellos que tienen periodo igual a cero. Y ahora viene, entonces decíamos, la pregunta que nos estamos haciendo es, estos que tienen periodo igual a cero, ¿se pueden representar? Sería la pregunta que nos estamos haciendo. Ya todos los otros no. ¿Se pueden representar estos? Esa sería la pregunta. ¿Se pueden representar estos que tienen periodo igual a cero? Y la respuesta va a ser la siguiente. Algunos sí, y infinitos de esos no. No todos, pero infinitos, el resto, sacando a esos que sí, me sobran infinitos más. Infinitos no. Esa es la conclusión a priori que podemos sacar. Por lo tanto, acá es donde podemos ver con esto que estamos viendo acá, con esto que estamos viendo acá y con esto que estamos viendo acá, la conclusión de que existen infinitos valores sin representación. Fuera, como en los casos de los naturales y los enteros, pero también y dentro, ¿sí?, del rango. Bien, bueno, espero
que medianamente este análisis que fuimos haciendo sirva para entender la situación a la que nos vamos a enfrentar ahora cuando veamos el método o el sistema de representación digital de números reales, ¿sí? Estamos hablando entonces de un rango numérico que se va a poder representar dado su amplitud de ese rango, dada la cantidad de bits que uno utilice en el formato de representación que ya vamos a ver, y los valores que estén por debajo del valor más negativo de ese rango, del valor límite negativo de ese rango, los infinitos valores que estén por debajo de él no se van a poder representar. Los infinitos positivos que estén por arriba del valor límite positivo de ese rango no se van a poder representar. Y dentro de ese rango va a haber infinitos valores que no voy a poder representar y va a haber algunos que sí. ¿Cuáles voy a poder y no voy a poder representar? De acuerdo al análisis que acabamos de hacer en este mapa conceptual acá abajo, de los irracionales, ninguno. ¿Por qué? Porque tienen infinitos decimales y es imposible, no tengo infinitas combinaciones en bits para poder trabajar infinitos decimales. Y de los racionales, aquellos que sean periódicos pero no tengan periodos igual a 0, o sea, tengan periodos distintos de 0, como también tienen infinitos decimales, aunque se repitan, tampoco se van a poder representar. Y de los que tienen periodo igual a 0, dentro de ese rango, también son infinitos los que tienen periodo igual a 0 dentro del rango. Por lo tanto, algunos sí los voy a poder representar y otros no. O sea, ¿cuáles voy a poder representar dentro del rango? Algunos de aquellos valores que tienen periodo igual a 0. ¿Sí? Racionales que tienen periodo igual a 0. Como los racionales son parte de los reales, en realidad cuando yo estoy representando reales en un sistema electrónico, lo que estoy representando son aproximaciones de los reales que realmente quiero representar, aproximaciones a esos valores a través de sus números racionales de periodo igual a 0 más próximos o cercanos. Esa es un poquito la conclusión que tenemos que sacar de todo este análisis que acabamos de hacer. Corto este tramo de video acá y en el próximo tramo de video entonces nos vamos a estar metiendo con un par de cuestioncitas matemáticas que van a ser medio necesarias pensar también para poder entender bien el método de representación de reales que vamos a ver.